Hola, qué alegría dar la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Yo estoy encantada de estar aquí, la verdad, y sobre todo con el tema que traemos hoy. Sí, yo también estoy muy emocionado. Hoy tenemos sobre la mesa una pila enorme de notas y extractos fascinantes que nos han hecho llegar. Ujú. Tratan sobre la novela La Dama Negra. Título original New England White, por cierto. Eso es, una obra, verdaderamente magistral de Stephen L. Carter. Y viendo el material que vamos a explorar hoy, resulta francamente imposible soltarlo. Es que te atrapa desde la primera página. Totalmente. Nuestro objetivo en esta inmersión es desentrañar una red complejísima que surge de estos textos. Una red muy densa, sí. Hablamos de un misterio, de tensiones raciales que laten justo bajo la superficie y de oscuros secretos en las más altas esferas académicas y políticas de Estados Unidos. Que no es poco. Desde luego que no. Para ponernos en situación, los apuntes nos presentan a Julia Carlyle, Ujú. una mujer que de buenas a primeras descubre que su exnovio ha sido asesinado. Un brillante y mediático economista afroamericano llamado Kellen Sant. Y a ver, la cosa no queda ahí. Claro, leyendo más a fondo, resulta que Kellen estaba investigando el asesinato de una niña ocurrido 25 años atrás. Exacto. Un caso sin resolver que tiene el potencial de salpicar, agárrate, al presidente de los Estados Unidos, Madre mía. al líder de la oposición, y para complicarlo todo aún más, al propio marido de Julia. Lo fascinante aquí es por qué esta obra, y en particular esta selección de fuentes que estamos revisando, resulta tan cautivadora para cualquier mente curiosa. Sí, porque no es el típico libro de crímenes. Para nada. Stephen L. Carter no nos entrega un simple misterio de habitación cerrada o un procedimental sobre quién apretó el gatillo. Ya. Lo que extraemos de estas notas es una auténtica autopsia de las dinámicas de poder en la sociedad estadounidense. Qué buena forma de describirlo. Es una mirada implacable a la exclusión social y a esa verdad ineludible de que el pasado siempre encuentra la forma de cobrarse sus deudas. El pasado siempre vuelve. Siempre. Y lo hace con un nivel de sofisticación tremendo. Fíjate que el autor mezcla conceptos de altísima teoría económica con la crudeza y brutalidad de un crimen a sangre fría. Es una combinación rarísima, pero que funciona fenomenal. Prácticamente convierte la narración en un mapa del tesoro donde las pistas son funciones matemáticas y secretos de alcoba. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el escenario donde arranca toda la historia es fundamental para entender el tono. ¿Sí? El entorno lo es todo aquí. Los extractos nos sitúan en Tyler's Landing, un pueblo de Nueva Inglaterra. Ujú. Un lugar idílico, de esos de postal, gélido, próspero y, abrumadoramente blanco. Muy exclusivo. Muchísimo. Y el autor nos introduce en este mundo tan elitista a través de los ojos de Vera Brightwood, Ah, Vera. que es básicamente la cotilla oficial del pueblo. Totalmente. Regenta la confitería local, un sitio llamado Cookies. Sí, y los apuntes describen la escena de una forma súper vívida. Tenemos a Vera sirviendo pasas bañadas en chocolate en un local que huele a dulce de leche y a horno caliente. Mientras no para de hablar, claro. No calla. Y nos cuenta que 9 meses atrás, en pleno invierno, Vanessa, que es la hija de 16 años de los Carlyle, hizo algo impensable. Telita con lo que hizo. Llevó el flamante Mercedes azul marino de su padre a la plaza del pueblo y le prendió fuego. ¡Qué fuerte! Y mientras el coche ardía, la chica intentó cortarse las venas. Es un inicio brutal. Desgarrador, sin duda. Pero si conectamos esto con el panorama general, la narración de Vera es un recurso literario brillante para exponer la realidad de Tyler's Landing. ¿En qué sentido? A ver, Vera te cuenta el drama del adolescente, sí, pero enseguida desliza el verdadero veneno. Ah, claro, la queja sobre la casa. Exacto. Se queja de la inmensa y ostentosa mansión que los Carlyle han construido en el pueblo. Como si afearan el paisaje. Eso es. Y luego, en un susurro cargado de pura hipocresía, asegura que no tiene nada en contra de la gente de color. La típica frase. La típica. Pero insiste en que en el pueblo solo hay 5 familias afroamericanas y que los de su raza nunca revalorizan las propiedades. Madre mía, qué comentario más venenoso. Es decir, Carter utiliza a esta señora de apariencia tan inofensiva para ilustrar ese racismo sutil, esa tensión de clases que palpita bajo la superficie impecable de las comunidades ricas y cerradas. Claro, es que los Carlyle tienen dinero a espuertas, tienen muchísimo poder e influencia,
pero para los residentes de toda la vida siguen siendo unos intrusos. Unos intrusos que vienen a estropearles su pequeño mundo perfecto. Es escalofriante ver cómo se retrata esa hostilidad, que es invisible pero asfixiante a la vez. Sí, las notas nos llevan rápidamente al presente, a una noche de noviembre. Bajo una tormenta de nieve feroz. Eso es. Julia y su marido, LeMaster Carlyle, regresan de una cena con donantes en su Cadillac Escalade negro. LeMaster es el presidente de la universidad local, ¿verdad? Sí, y se nos describe como un hombre de una racionalidad implacable. Supercalculador, siempre en control absoluto de todo. De los que nunca pierden los nervios. Nunca. Toman un atajo por un camino oscuro llamado 4 Mile Road. La nieve cae a plomo. La música de un grupo de hip hop llamado Goody Mob suena a todo volumen. En ese interior forrado de cuero, con calefacción. Y de repente, LeMaster pierde el control y acaban en la cuneta. Y ese accidente, que parece fortuito, es el verdadero catalizador de la trama. Es como una bofetada de realidad. Es la colisión literal entre el mundo ordenado de la élite y el caos absoluto. LeMaster, manteniendo la compostura como siempre, sale del coche para buscar ayuda. O ver cómo sacarlo de la nieve. Al principio, a la escasa luz de la luna y con la ventisca, Julia piensa que debe ser un ciervo atropellado. Porque ve animales alrededor, ¿no? Sí, ve a unos animales salvajes, carroñeros, que ya están empezando a devorarlo. Madre mía, la imagen es dantesca. Pero hay un detalle en los apuntes que hiela la sangre. El detalle de los pies. Sí. Julia se da cuenta de que los ciervos no llevan zapatos. Exactamente. Se da cuenta de que es un hombre. Y enseguida descubre que no es un hombre cualquiera. Es Kellen Sant, su exnovio. El brillante economista mediático. Tirado en la nieve, medio congelado y a merced de las alimañas. Qué final más macabro para alguien tan exitoso. Y este momento es crucial. Nos invita a reflexionar sobre lo extremadamente frágil que es la normalidad. Ya te digo. Imaginemos la situación. Pasas de estar en una cena de alta sociedad, rodeada de donantes millonarios bebiendo vino caro, a enfrentarte a una macabra escena del crimen en un bosque helado. En cuestión de minutos. La burbuja de cristal de Julia estalla en 1000 pedazos en ese arcén. Y claro, la respuesta de las autoridades ante el hallazgo de un cadáver vinculado al presidente de la universidad no se hace esperar. Llegan enseguida. A la mañana siguiente se presentan en la opulenta casa de los Carlyle 2 inspectores de la policía estatal. Los Terriers. Así los llama Julia en sus pensamientos. Los Terriers, impecables, blancos, sumamente educados, pero con un instinto implacable para morder y no soltar la presa. Qué buena metáfora. La tensión que se respira en esa sala de estar, que está llena de muebles heredados y arte carísimo, tiene que ser insoportable. Lo es, lo es. Y los apuntes destacan un matiz muy interesante aquí. Hay un aire casi trágico que suele flotar en los encuentros entre ciudadanos afroamericanos y la policía blanca en Estados Unidos. Una tensión histórica, diría yo. Sí, y según señala la novela, ocurre independientemente del estatus de los involucrados. Da igual que LeMaster sea el presidente de la universidad y viva en un palacio. En ese momento la dinámica de poder racial está muy presente en la habitación. Pero, a ver, hay algo que me llama muchísimo la atención de esta parte. LeMaster es un tipo brillantísimo, un estratega. Sin duda. Sin embargo, durante el interrogatorio, maneja a los detectives con una calma pasmosa, pero Julia se da cuenta de que su marido está mintiendo. Mintiendo descaradamente. O al menos ocultando información vital. Por ejemplo, minimiza una discusión pública tremenda que tuvo con Kellen hace poco. Sí, por el tema de las consultorías. Exacto. Kellen había estado priorizando a sus clientes privados y consultorías millonarias en lugar de dedicarse a la academia, y LeMaster le había llamado la atención a gritos. Y peor aún, encubre la relación pasada que Julia tuvo con la víctima. Dice que fue un romance breve y sin importancia de hace 20 años. Cuando las notas dejan clarísimo que Kellen fue una figura central, apasionada y muy turbulenta en la vida de Julia. Entonces, ¿por qué un hombre tan inteligente como LeMaster se arriesga a mentir a la policía en cosas que francamente se pueden verificar con una simple investigación? Esa es la clave de todo el personaje de LeMaster. Y esto plantea una pregunta importante para entender la obra. ¿Qué es más importante, la verdad o la institución? ¡Wow! La actitud de LeMaster nos introduce de lleno en un concepto sociológico vital que articula todo el libro. Los extractos lo mencionan repetidamente, el clan. El clan. Julia recuerda a su abuela Vi, una matriarca de Harlem que dictaba quién era alguien y quién no. El clan es esa élite afroamericana de clase media alta, una sociedad paralela, fortificada.
Con sus propias reglas, entiendo. Sus propias reglas, su propio pedigrí, sus cotilleos internos y su esnobismo. O sea, una aristocracia con sus propias barreras de entrada. Exacto. Y Kellen Sand, a pesar de su fama mundial, a pesar de salir en la tele y de haber inventado una teoría económica revolucionaria. La famosa ecuación Sand-Feldman, ¿no? Esa misma. A pesar de todo eso, era en el fondo un chico pobre del sur de Arkansas. Era brillante, carismático y moralmente muy ambiguo. Pero nunca encajó del todo. Nunca encajó en las reglas de decoro, silencio y contención del clan. LeMaster, en cambio, es la encarnación perfecta de esa élite. Claro, para él, proteger la imagen de la familia y de la institución está por encima de la verdad policial. Mentir sobre la pelea o el romance no es torpeza criminal, es el instinto de preservación del clan en acción. Mostrar los trapos sucios ante unos policías blancos es, para él, la mayor de las traiciones. ¡Qué barbaridad! Y claro, esa obsesión por proteger la imagen tiene un coste psicológico altísimo para Julia. ¡Tremendo! Leyendo estos apuntes ves a una mujer sentada en su propio salón, rodeada de la ostentación que se espera de su posición social, mirando sus alfombras. Alfombras que fingen ser persas. Y su escritorio Luis XV que ni siquiera eligió ella. Y sintiéndose como una absoluta extraña en su propia casa. Es como si su matrimonio, aunque le proporciona una seguridad innegable, fuera una jaula de cristal donde no puede respirar. Esa asfixia es palpable. LeMaster cree firmemente que la vida moral requiere mucha más razón que pasión. Pero esa represión constante de la verdad está ahogando a su familia. Y fíjate cómo la narrativa nos saca de esa caza hermética. Si la mansión es el lugar del silencio y el control, la novela busca lugares donde la verdad sí se filtra. Totalmente. Y si en la casa todo está bajo control, ¿dónde estalla la realidad? Pues nos vamos al campus universitario. ¿A la cafetería? Sí. La cafetería de la Facultad de Teología, donde Julia trabaja como delegada de la decana. Y allí aparece Boris. Boris Gibbs, un colega cínico que los textos describen devorando compulsivamente hamburguesas manchadas de salsa. El típico personaje que disfruta viendo arder el mundo de los demás. No tiene filtros. Y entre bocado y bocado de comida basura, le suelta a Julia dos rumores explosivos que corren por la universidad. A ver. Primero, que el difunto Kellen tenía una aventura súper tórrida con una mujer casada muy pero que muy importante de la ciudad. Primer rumor letal. Y segundo, que Kellen había hecho algo que enfureció a gente muy poderosa en Tyler's Landing. Boris representa a ese espectador morboso, sí. Pero sus rumores no son simple cotilleo, son las piezas de un rompecabezas inmenso. Kellen Sand era un provocador nato. Le gustaba jugar con fuego. Disfrutaba rompiendo las reglas y cruzando los límites del decoro que tanto obsesionan a LeMaster. Ya lo creo. Pero si cruzó los límites en Tyler's Landing, que es el bastión histórico de la exclusividad blanca en esa zona, el peligro al que se enfrentaba era inminente y letal. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque toda esta intriga política y de faldas nos lleva de vuelta a un dolor mucho más íntimo. La hija de Julia. Vanessa. Recordamos que al principio mencionamos que Vanessa quemó el coche familiar, ¿verdad? Sí, el incidente del Mercedes. Pues los extractos revelan que no fue un simple berrinche adolescente o un acto de rebeldía al azar porque sí. La clave de su crisis emocional, la razón por la que ha estado acabando en instituciones psiquiátricas, es un simple trabajo de historia para el instituto. El caso de Gina Juul. Exacto. Vanessa se había obsesionado hasta niveles enfermizos con la figura de Gina Juul. Ese es el verdadero fantasma que persigue a toda la comunidad y que vertebra la trama del pasado. Los apuntes detallan que hace 25 años, Gina, una chica blanca del pueblo, tímida y de la edad de Vanessa, fue brutalmente asesinada. En la playa local, según dicen las notas. Sí. En aquel entonces, la policía y la opinión pública, llevadas por los prejuicios de la época, culparon rápidamente a un joven afroamericano de la ciudad vecina. Que nunca llegó a ser juzgado, ¿no? Nunca. No llegó a ser juzgado formalmente, porque murió a manos de la policía días después, tras robar un coche. Un desenlace que, imagino, fue como echar gasolina al fuego en una zona con esas tensiones raciales. Exactamente. Aquella muerte desató los peores disturbios raciales de la historia de ese condado. El tejido social se rompió por completo. Lógico. Y el caso de Gina Juul nunca se resolvió del todo, al menos no de una manera que dejara pruebas sólidas que exoneraran al chico negro o condenaran al verdadero culpable. Y lo que hace Stephen L. Carter aquí es magistral. Entrelaza el asesinato reciente del sofisticado Kellen Sand con el antiguo e irresuelto caso de Gina Juul. Es brutal ver cómo el autor no usa esto solo como un truco de guión,
Sirve para recordar que el pasado, especialmente el pasado violento y racista, nunca está realmente enterrado. Los crímenes históricos siguen moldeando el presente. Las injusticias que se barren bajo la alfombra para proteger el statu quo de los poderosos siguen afectando a la psique de los personajes en el presente. Claro, y Vanessa, siendo una chica negra sensible en un entorno abrumadoramente blanco e hipócrita, siente todo el peso histórico de esa injusticia. Y literalmente colapsa bajo ella. La conexión es profundísima. Muestra cómo la herida afecta a múltiples generaciones. Pero la historia no da respiro a los personajes, la verdad. La búsqueda de respuestas obliga a Julia a salir de su entorno seguro en Nueva Inglaterra. Los apuntes nos llevan ahora a Arkadelphia, En Arkansas. el lugar de origen de Kellen, a donde Julia viaja acompañada de Vanessa para asistir al funeral. Menudo choque cultural nos describen las notas en esa parte. Ya te digo, pasamos del anglicanismo estricto, sobrio y casi mudo que practica Lemaster en el norte, a un servicio religioso bautista en el sur profundo. Muy distinto. Las fuentes lo describen lleno de ruido, emoción, panderetas, coros cantando aleluyas a pleno pulmón y gente desmayándose por el puro fervor espiritual. Para Vanessa, que ha crecido en la fría y contenida Nueva Inglaterra, ver esta forma de vivir el duelo es una auténtica revelación. Pero claro, Julia no está allí solo para despedirse. Está buscando respuestas. Visitan la modesta casa del tío de Kellen, Seth, que es un mecánico humilde que crió al brillante economista cuando era niño. Y Seth le entrega a Julia algo totalmente inesperado: la herencia que Kellen le ha dejado. Que no es dinero. No es dinero ni un fondo de inversión. Es un delicado espejo de mano de plata y concha de finales del siglo XIX. Obra del famoso artesano londinense William Cummins. Un espejo que resulta que le pertenecía a la propia Julia, y que Kellen había conservado en secreto, guardado como un tesoro durante más de 20 años. Ese espejo es un símbolo melancólico precioso de lo que fue su relación y de lo que no pudo ser. Sin embargo, el tío Seth revela casi de pasada el detalle que verdaderamente importa para la investigación criminal. ¿El robo en la casa? Resulta que la casa de Arkadelphia fue asaltada justo mientras Seth estaba en el norte reclamando el cadáver de su sobrino. Y aquí viene lo raro. Los ladrones entraron, pero no se llevaron la televisión gigante, ni las joyas, ni los objetos de valor tradicionales. Subieron directamente a la habitación donde solía trabajar Kellen y se llevaron, de forma muy quirúrgica, únicamente sus ordenadores portátiles, su impresora y sus cajas con notas. Alguien estaba buscando información desesperadamente. Evidente. Alguien quería borrar el rastro del cerebro de Kellen, saber exactamente qué sabía él. Y la confirmación de esto le llega a Julia de la forma más extraña posible. Justo fuera de esa casa, en pleno ambiente de funeral, Julia tiene un encuentro surrealista con Mary Mallard. Menudo personaje, Mary Mallard. Los extractos la definen como una famosa y agresiva periodista de investigación, conocida por escribir libros densos sobre teorías de la conspiración de alto nivel. Aborda a Julia con muy malas pulgas. Llevando un pañuelo de seda carísimo mal anudado al cuello. Y sin presentarse siquiera, le exige directamente las otras 3 piezas del excedente. Las otras 3 piezas del excedente. Julia, lógicamente, se queda de piedra porque no tiene ni la más remota idea de qué le está hablando. Y es precisamente en este punto de los apuntes donde la genialidad de la obra brilla con luz propia. Carter utiliza los conceptos económicos complejos como un código secreto para el chantaje. Cuando Mary Mallard habla de las piezas del excedente, está traduciendo la jerga de Kellen. Kellen le había hablado de capturar el excedente, haciendo referencia directa al concepto de excedente del consumidor. Vale, aquí te voy a pedir que nos hagas de profesora de economía, porque si Kellen aplicó esto a un asesinato, necesitamos entenderlo bien. ¿Cómo funciona exactamente esta metáfora del excedente? Es una aplicación fascinante. En teoría económica básica, el excedente del consumidor es la diferencia entre el valor máximo que una persona está dispuesta a pagar por un bien y su precio de mercado real. A ver si lo entiendo. Si yo estoy dispuesto a pagar 100 por algo que cuesta 40, hay un excedente de 60. Exactamente. Bien, pues Mary Mallard explica que Kellen estaba aplicando esta fórmula matemática a la información y al chantaje. O sea, le estaba poniendo precio a un secreto. Exacto. Piensa en el mercado negro de la reputación. Si tienes un secreto que puede destruir la carrera del presidente de los Estados Unidos o de un senador poderoso, ¿cuál es el valor máximo que ese político está dispuesto a pagar para que te calles? Ese valor es altísimo.
y estaba calculando cómo capturar ese excedente, es decir, cómo extraer el máximo beneficio de las personas involucradas sin que lo mataran en el proceso. ¡Qué locura de plan! Kellen le entregó a la periodista una sola pieza de información, una fotografía, como anticipo de ese excedente, y le aseguró que Julia tenía las otras 3 piezas que completaban el puzzle. El muy genio había convertido su propia muerte y la investigación en una ecuación económica matemática, dejando la teoría clásica como un mapa del tesoro. Es alucinante cómo deforma una ciencia tan aséptica para aplicarla a la pura supervivencia. Julia regresa a Tyler's Landing con la cabeza dándole vueltas a todos estos conceptos de excedentes y secretos mortales. Y la llegada a casa es de película de terror. Es de noche, ¿verdad? Sí. El ayudante personal de su marido, un hombre sumamente meticuloso y servicial, llamado Jeremy Fluke, recoge a Julia y a Vanessa en el aeropuerto. Y mientras suben por el larguísimo y oscuro camino de entrada a la inmensa finca de los Carlyle, ven algo raro. Los faros del coche iluminan algo perturbador que rompe la perfección del paisaje. 2 de las pesadas farolas de hierro que bordean el camino están rotas por la base, tiradas sobre la nieve. Y ese detalle visual tan concreto de las farolas rotas es el que desencadena la mayor revelación implícita de los apuntes. Flu, el ayudante, le recuerda a Julia, casi sin darle importancia, un dato que había salido en las noticias locales sobre la muerte de Kellen. El golpe en el coche. El coche de Kellen, el Audi que la policía encontró abandonado, tenía un fortísimo golpe en el parachoques delantero izquierdo. En ese instante Julia intenta inventar una excusa rápida, tartamudeando que seguro fue el camión quitanieves el que rompió las farolas. Pero el terror yace instalado en su pecho. La deducción lógica es ineludible. Kellen estuvo allí. Kellen Sandton dujo hasta la remota casa de los Carlyle la misma noche de la tormenta. Chocó contra las farolas en la oscuridad y muy probablemente fue interceptado y asesinado justo allí. En los mismísimos dominios de Julia y Lemaster. Antes de que alguien cargara su cuerpo y lo arrojara a la cuneta en 4 Mile Road para despistar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esta realización tan terrorífica empuja a Julia a recordar el que fue su último encuentro con Kellen en vida, buscando alguna pista. Fue apenas unos días antes de su muerte, en la bulliciosa zona de restaurantes de un centro comercial. Y las notas subrayan que Kellen no era el hombre arrogante, seguro de sí mismo y seductor de siempre. Estaba aterrorizado, sudando. Le rogó ayuda a Julia usando de nuevo esa jerga económica tan críptica. Le dijo que no podía mantener el inventario él solo, que necesitaba desesperadamente esparcir el riesgo del inventario. Y antes de huir, le lanzó una advertencia escalofriante, que se avecinaban tiempos oscuros, materia oscura. Si volvemos a traducir su lenguaje, el arco narrativo de Kellen culmina en esa pura desesperación. Esparcir el riesgo del inventario en el mundo empresarial significa no tener todos tus productos en un solo almacén por si hay un incendio. Para no perderlo todo de golpe. En el mundo del chantaje de Kellen, significa que el secreto era tan grande que si él era el único que lo poseía, era un blanco fácil. Necesitaba distribuir las pruebas entre varias personas para que matarlo a él no solucionara el problema de los asesinos. Él, que era el maestro indiscutible de la racionalidad económica. El hombre que creía poder calcular, prever y manipular cada variable humana para su propio beneficio, se encontró de frente con un abismo de maldad que no pudo modelar en sus ordenadores. La materia oscura. La materia oscura de la que habla es ese poder institucional en la sombra. Es aquello que no se puede ver a simple vista en la sociedad, pero que ejerce una fuerza gravitacional tan destructiva que aplasta a cualquiera que se acerque. Al intentar jugar al gato y al ratón con los secretos de la élite blanca y política más poderosa, Kellen se vio totalmente superado. Y en su último aliento, acudió a la única persona en la que confiaba, dejándole a Julia la carga más espantosa, la tarea de resolver la ecuación de su propia muerte. Es que leer todo esto te deja la piel de gallina. Ya te digo. Para recapitular el inmenso valor de las fuentes que hemos analizado hoy, queda clarísimo que esta obra no se conforma con ser un simple thriller de aeropuerto sobre quién asesinó al profesor famoso. Es una disección profunda, casi quirúrgica, de cómo los secretos familiares, la raza y el estatus social dictan realmente las reglas del juego y de la justicia en Estados Unidos. Lo que Stephen L. Carter consigue, y que estos extractos capturan a la perfección, es algo mágico.
Transforma conceptos fríos, matemáticos y económicos en metáforas ardientes sobre la vida, el amor, el abuso de poder y el peligro mortal de desenterrar el pasado. Sin duda. Y todo este complejo entramado nos lleva a una reflexión final, un pensamiento que esperamos acompañe a quien nos escucha después de terminar este análisis. A ver, cuéntanos. A lo largo de los apuntes, hemos visto cómo Kellen aplicaba la teoría económica para capturar el excedente de los secretos ajenos, buscando siempre sacar ventaja de lo que la gente oculta para mantener sus privilegios. Sí, el mercado negro de la reputación que decíamos antes. En cierta medida, todos proyectamos una imagen, mostrando una parte de nuestra identidad y ocultando cuidadosamente otra, para encajar en nuestros propios clanes sociales o profesionales. Eso es muy cierto. Pero esto hace que uno se plantee una pregunta inquietante, una idea para masticar y explorar. Imaginemos que alguien, hoy mismo, revisara el inventario completo de nuestras vidas. Analizando cada correo electrónico enviado. Cada pensamiento no dicho y cada lealtad dividida. ¿Qué materia oscura encontraría oculta a simple vista? ¿Y quién en nuestro entorno estaría dispuesto a cruzar cualquier límite moral para asegurarse de que esa materia oscura nunca saliera a la luz? Exactamente. Uf, qué pensamiento tan provocador y escalofriante para cerrar. Muchísimas gracias por la atención y por acompañarnos en esta inmersión profunda en unos textos tan ricos. Ha sido un placer. Ha sido un viaje literario y analítico verdaderamente fascinante. Hasta la próxima exploración.